Y decíamos que es un asunto que nos llega muy de cerca porque hay muchos españoles que lo han vivido en primera persona y algunos tan conocidos como la presidenta del Gobierno de Madrid, Esperanza Aguirre, relataba ayer su experiencia. Lo que yo tomé por un ruido de unos cristales que caían eran disparos. Nos tiramos debajo de la recepción del hotel. Pudimos bajar casi arrollados por el personal del hotel que gritaba mucho. Ni terroristas ni personas heridas, yo vi solamente la sangre por la que tuve que atravesar descalza. Nos metieron primero en la cocina, luego en las cámaras de la cocina, luego en la lavandería y ya por fin nos llevaron a una especie de salón de bodas donde pues había a lo mejor 200 personas. El personal del hotel decía que iba a venir la policía y que no nos preocupáramos y que no nos moviéramos de ahí. Y en estas Jesús contacta con los de fuera y nuestra directora de comunicación, Isabel Gallego, le dice: el hall del hotel está en llamas. Y entonces comprendimos que teníamos que salir. Yo iba descalza, pisé pues bastantes charcos de sangre. Salimos y por suerte encontramos al coche de la agencia que nos había traído desde el aeropuerto. Había habido otra bomba en la parte de vuelos domésticos del aeropuerto y tuvimos muchísima dificultad en llegar, pero finalmente pudimos llegar y pudimos coger otro vuelo y por esta razón estamos aquí. Bien, es parte de lo que dijo ayer Esperanza Aguirre. ¿Cómo la visteis? Muy bien, muy bien. No, va a decir muy bien en el sentido de que no es nada fácil sobreponerse a esa experiencia, y llegaba y como Pedro por su casa con los calcetines, que yo creo que no es un detalle casual, a mí me admira que tenga esa sangre fría, y además ese sentido mediático, porque está claro que, y me parece que en fin, que ha hecho un gesto de sobreponerse a la adversidad y de demostrar que frente a una situación complicada hay gente que puede amilanarse o hay gente que puede ser más echada para adelante, como es el caso de Esperanza, ¿no? De todas maneras, perdón, solo un segundo, no quiero cambiarte el guión, pero es que antes ha dicho una cosa, Elena. Dios mío, Dios mío, a ver. No, pero estoy de acuerdo con el fondo, ¿no? ¿Con Elena? Sí. Pero no con la forma. Bueno, pues te permito. No, con la forma también. Con la forma si me vas a dar una noticia, con la forma te permito siempre el paréntesis. estoy de acuerdo. A ver. Ella decía que desde la elección de Obama estaba temiendo, o sabía, o tenía el recelo de que hubiera un desafío, digamos, islamista, más o menos vinculado al Qaeda. Y a mí me parece que esa idea hay que tenerla presente porque, desgraciadamente, se ha creado una especie de imaginario diciendo el culpable de la agresión islamista es Bush. O sea, yo comprendo que esto es una caricatura un poco burda lo que estoy diciendo, pero había muchas personas que decían, claro, aquí el islamismo es la reacción a la actitud antidiluviana y tal de Bush. Mira, eso no es verdad, conviene decir, no es verdad. Y desgraciadamente veremos a Barack Obama teniendo que enfrentarse a esos mismos desafíos y veremos que no aplica recetas demasiado distintas porque no tiene mucho margen para cambiar. Es solo la apreciación que quería hacer. Ya ven ustedes que no solo me hace un paréntesis, sino que me abre otro debate. A ver, Raúl. Bueno, yo en todos casos, para al menos discrepar amicalmente, yo creo que precisamente se le manda un mensaje porque está Obama heredando una forma de gestionar el mundo que la ha implantado Bush. En ese sentido, puede estar más o menos de acuerdo con la forma de reaccionar, pero lo que es evidente es que la situación actual, entre otras cosas, ha sido no creada, pero sí alimentada por una forma de entender la geopolítica mundial. Y aquí es donde yo creo que Obama, primero en su campaña y después en su mandato, al iniciar, antes digamos de empezar formalmente, pero ya ejerciendo como tal, ha puesto algunas notas sobre la mesa que son importantes. Una, repensar el multilateralismo, que es algo que Bush hizo exactamente lo contrario, y segundo, entender también cómo es de importante trabajar con sus aliados, también europeos. Yo creo que aquí sí que habrá una distancia. Es un mensaje, y ahí sí estoy de acuerdo con Elena, pero cuidado con entender que es más de lo mismo. Espero, en todo caso sí que es una esperanza, espero que de alguna forma esto sirva para reconducir algunas de las acciones internacionales que llevaba a cabo Estados Unidos. Bueno, Elena, sí, es que yo creo que lo que te trataba de explicar antes, que yo creo que hay una lógica, luego lo ha dicho Eva Reguero, hay una lógica propia de los movimientos terroristas o de los grupos terroristas, pero es verdad que esta vez han apuntado a un lugar que permite que todos los telediarios, todos los informativos occidentales estén abriendo con eso, y ahí es donde yo creo que está el mensaje al líder del mundo occidental, ¿no? Buscaban turistas, con pasaporte estadounidense o británico, personas judías, en fin, había todo ahí un diseño que yo creo que sí que tiene que ver con eso.
Y yo creo que si Obama aplica solo la misma receta que ha aplicado hasta ahora Bush, pues no vamos a salir de la situación. Y yo creo que Bush ha luchado con lo que él creía que eran las mejores armas para combatir el terrorismo, pero yo insisto en que no son las únicas y que probablemente en la conversación multilateral que propone Obama sea un instrumento más. No será el definitivo, probablemente no sea lo que lo resuelva, pero sin duda contribuirá a la posibilidad de tener un mayor éxito contra una pelea que yo creo que es muy complicada, que será muy larga y que tiene una lógica que no siempre nosotros somos capaces de ver. Pero yo quiero dejar claro que yo no pretendo defender la política de Bush, he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Ya para qué. No, pero además es que yo he dicho en este programa, y porque no pienso que Bush probablemente es el presidente más nefasto que yo alcanzo a recordar desde que tengo uso de razón en los Estados Unidos, y que como líder mundial ha fracasado de una manera estrepitosa, o sea que no haya equívocos en ese punto. Otra cosa distinta es que yo crea que hay palabras que están muy bien como conceptos, pero que a la hora de ponerlos en práctica, pues conviene, en fin, aclarar los conceptos de entendimiento. El multilateralismo como concepto está muy bien, ojalá hubiera posibilidad de una relación multilateral. Los que creen que es posible alcanzar acuerdos efectivos en la Asamblea General de Naciones Unidas y tener el refrendo de la ONU, etcétera, pues me parece bien, pero eso no es realista, desde mi punto de vista no lo es. Pero la conversación multilateral no es solo lo que se haga en Naciones Unidas, sino también de escuchar lo que aquellos, por ejemplo la India, lo que aquellos que están sufriendo de forma más intensa el ataque del terrorismo yihadista, que no somos nosotros, no somos los occidentales, son precisamente aquellos que viven en el mundo árabe musulmán o hindú en este caso, tienen cosas que decir distintas probablemente de la aproximación que hacemos todos nosotros. Es decir, es dar voz en la búsqueda de las soluciones también a aquellos que son los que viven de forma más acusada, acuciante y terrible la presión del terrorismo. En ese sentido no podemos estar más de acuerdo. Ya me cabría tener que decirlo con esta claridad rotunda. Yo te he dicho, una de las consecuencias, entre comillas, positivas de este atentado es que probablemente vamos a poder estrechar una relación más efectiva con países que hasta ahora estaban padeciendo ese mismo fenómeno con la indiferencia occidental, porque no se veían, digamos, concernidos, ¿no? Yo creo que esto puede ser un eslabonazo, sin duda. Nos sentimos todos muy vulnerables, ¿no? Cuando esto ocurra, lo que demuestra es que nos sentimos todos muy vulnerables, ¿no? Y que puede ocurrir precisamente más que de palabras, de lo que se trata es de los hechos. Y aquí yo antes apuntaba, porque creo que es un elemento que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo, esa necesidad de hacer saltos de gigante en casos concretos como es el Tratado Internacional de Comercio de Armas. Es algo que lleva completamente parado en el proceso internacional y en Naciones Unidas, entre otras cosas porque la administración Bush lo ha bloqueado. No solo ella, hay otras, pero entre otras ella. Ese es el caso que yo quiero poner también de relieve. Este tipo de situaciones demuestran que es necesario llevar acuerdos puntuales sobre casos muy concretos y muy relativos como son, y muy relevantes como son. Bueno, a las 9:44 de la mañana todavía tenemos pendiente desearle un buen día a Esperanza Aguirre, que nos cuente cómo ha dormido, pero mientras tanto nos ocupamos ya de la economía, porque nos ha dado la economía un